buscando trabajo o querés conseguir uno nuevo? La Rural de Jesús María relanza su bolsa de empleo porque le interesa tu inserción laboral. Con diseño renovado y muy fácil de usar, podrás contactarte con las principales empresas del sector que se encuentran en plena búsqueda de personal. Ingresá a www.srjm.org.ar y regístrate. ¿Qué estás esperando? Habíamos dicho que en materia de inseminación de porcinos hubo una charla realmente interesante que se concretó en las jornadas porcinas organizada por la gente de Federación Agraria Argentina en la localidad de Oncativo. Allí el doctor Germán Cotura habló con Mundo Agro respecto a todas las cuestiones que hoy se deben tener en cuenta para hacer eficiente la actividad de, por supuesto, la inseminación artificial en cerdos. El testimonio del doctor Cotura es el siguiente, aquí lo compartimos. Si querés una sembradora de última generación, vení a Cefar, concesionario oficial PLA. En Cefar tenemos disponibilidad de toda la línea PLA, entrega inmediata, servicio técnico permanente, stock en repuestos, posibilidad de pago con cereal, la mejor cotización para tu máquina usada. Por eso, no lo dudes, tu próxima sembradora está en Cefar, Ruta 9, kilómetro 758, Sinzacate. Bueno, hablando precisamente del tema inseminación artificial en producción porcina, el doctor Germán Cotura brindando su experiencia y los conocimientos a productores que hoy por hoy quieren conocer de qué manera ser más eficientes en este tema. Imaginamos periodos de celo más reiterados o al menos pariciones más reiteradas para generar la mayor cantidad de crías. Esto sería lo que es hoy por hoy la meta del productor porcino. Sí, bueno, comenzamos la charla hablando de la técnica en sí de inseminación artificial para aplicación en un pequeño y mediano productor porcino. Es una técnica que entre las ventajas que se obtiene es una mejora en su progenie de ganancia diaria, mejores índices de conversión alimenticia e incluso de rendimiento de magro. En esta técnica el productor puede tener a ciencia fehaciente correcta cuál es la calidad de esas dosis de inseminación, de esa forma tratar de asegurarse un porcentaje de fertilidad en el rodeo. Y otra de las ventajas que ofrece esta técnica es que se evita una propagación de diferentes enfermedades que se transmiten por vía venérea. Por ejemplo, como por ejemplo brucelosis, que está bastante difundida y uno lo que hace es tratar de controlarlo. ¿De qué manera se realiza el procedimiento para que todo esto pueda llegar a realizarse de manera muy aceitada? Imaginamos que debe ser complicado, por ejemplo, para un productor chico. O sea, los centros de inseminación artificial que preparen las dosis para inseminación artificial lo debería hacer un personal idóneo en el tema, algún técnico especializado que le provea a un pequeño o mediano productor esas dosis. Entonces la técnica en sí de la inseminación la realizaría el productor o el operario en su criadero de cerdo. Hay que tener distintas recomendaciones o detalles a la hora de utilizar esta técnica, ya que las dosis para inseminación hay que tenerlas refrigeradas entre 14 y 16 grados centígrados, a diferencia de lo que es semen de bovinos, de toro, que es más fácil la conservación, que permanece congelado, ¿no es cierto?, durante un año. En cambio, en semen de cerdo lo podemos mantener hasta como máximo 7 días refrigerado. Esa es una de las limitantes a tener en cuenta. En cuanto al tema del manejo, decías estar muy cerca cuando se produce la etapa de celo de algún centro que provea precisamente esa posibilidad de la inseminación. Claro, como las dosis para inseminación artificial en porcino deben estar refrigeradas, para el traslado de las mismas se debe utilizar conservadora de Terbopol y mantenerlo con un refrigerante a esa temperatura, que por lo general puede durar hasta 2 horas y media, 3 horas en esa condición. Entonces el productor debe estar
en un rango de 200 kilómetros o un poquito más de distancia hacia un centro de inseminación. ¿Y qué nivel de certeza o al menos de saldo positivo tiene este procedimiento de la inseminación artificial? ¿Es altamente efectivo? Claro, cuando uno realiza servicio natural individual utilizando padrillo, como máximo se obtendría un 80% de preñez. Utilizando lo que es inseminación artificial se pueden lograr índices mayores a ese porcentaje. Es decir, que hay un alto porcentaje de efectividad, teniendo en cuenta todo. Claro, si hacemos las cosas bien y en forma ordenada, se puede lograr mejores índices que con el servicio natural. Bien, atendiendo a esta posibilidad, uno dice también la alimentación es un todo que tiene que ver casualmente con este procedimiento. Sí, una de los factores que uno tocó fue la parte reproductiva, pero esto hay que acompañarlo, ¿no es cierto?, con otros factores como son nutrición, las instalaciones, el manejo del animal, la parte genética, qué tipo de reproductores a utilizar, para que en conjunto este tipo de tecnología puede ser adoptada por un pequeño y mediano productor. Doctor, y cuando uno cierra prácticamente todos estos tips o estos pasos para tratar de ser eficiente en cuanto a la parte reproductiva, ¿qué nivel o índice de crías se pueden llegar a obtener por año? O sea, porcentajes de fertilidad pueden ser superiores a 80% y después se podría llegar a mejorar el número de lechones nacidos vivos por parto. Eso dependiendo, ¿no es cierto?, de la genética que se utilice, siendo mayor en confinamiento que el sistema al aire libre. Bien, y en ese caso, ¿qué número puede haber? Y podría haber números en sistema confinado de nacidos vivos, ¿no es cierto?, superiores a 12, 13, 14 lechones nacidos vivos por parto. Son índices como normales a llegar a alcanzar. Todo esto hace precisamente la eficiencia y por supuesto los productores deberían tener bien en cuenta para, en este caso, mejorar mucho el número de animales que nacen. Claro, sí. Sí, es una técnica a tener en cuenta que se pueda utilizar en el 100% o en una parte, ¿no es cierto?, de sus cerdas reproductoras para mejorar su criadero. ¿Esto es muy costoso? O sea, hablamos, ¿no es cierto?, de los costos que si lo comparamos inseminación artificial con servicio natural puede ser más económico la parte de inseminación, no siendo una limitante para el productor. Lo que vemos nosotros como algún factor que no ayuda es que hay pocos centros de inseminación difundidos en todo el país y con el transcurso del tiempo estamos viendo que cada vez son mayor la tendencia o la iniciativa de productores a trabajar en forma asociada o conformar algún otro tipo de conjunto de trabajo en conjunto para crear su propio centro de inseminación y entre todos compartir, ¿no es cierto?, dosis seminal. Te podríamos decir que comercializamos las mejores marcas de maquinaria para tu campo o que estamos en toda la región centro-norte de Argentina. Sin embargo, optamos por decirte que somos Grupo Agroempresa Argentina. La solución integrada para tu campo. Y para el último tramo de Mundo Agro nos vamos a la pausa para escuchar en un minuto nada más todo lo que tiene que ver con la información que ha brindado la Bolsa de Cereales de Córdoba respecto a las exportaciones de soja, especialmente a China y a Indochina. El dato relevante, según nos comenta Silvina Fiant, es que se ha sumado agregado de valor a la producción sojera. Pausa y seguimos. En Córdoba, por negligencia e intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la veda de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO. Que prevenir sea parte de tu naturaleza.